Vale, pues buenas tardes. Ya está grabando la sesión. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Edgardo? ¿Qué tal? Bien, Eh, buenas tardes, gracias a Dios, bien. Me alegro. Bueno, después de todo lo que llevamos, la semana pasada, la sesión pasada, hemos estado viendo dentro del tema 6 de comunicación, de gestión de las comunicaciones y de los recursos. Hoy vamos a ver toda la parte de gestión de recursos. Al igual que la semana pasada, la sesión de hoy también tiene refuerzo. Es... Me pone aquí cancelar, no sé por qué. Si me escuchas, ¿no? Sí. La sesión tiene la parte media hora de refuerzo donde vamos a ver la corrección de la actividad grupal 2, que es la que hicimos en laboratorio, ¿vale? Entonces voy a compartir. ¿Me puedes confirmar si se ve la presentación? Sí, señor, confirmo, se ve muy bien. Fenomenal. Vale, pues vamos a ello. Como decía, vamos a ver toda la parte de gestión de recursos, un tema bastante interesante, porque al final es cómo vamos a poder trabajar con todos aquellos recursos humanos y no humanos, materiales, etcétera, que vamos a necesitar para abordar los proyectos. Como siempre, arrancamos planteando un problema bajo el contexto que llevamos trabajando a lo largo de casos de estudio de todas las sesiones, que es nuestro supermercado FreshGo, que recordamos, estamos en marzo de 2020, pandemia, y FreshGo con más de 200 establecimientos se enfrenta a la situación de que ahora no va la gente a comprar y necesitan mejorar o trabajar, generar todo su negocio para plataforma a través de compra online. Además, esto se convierte en un reto no solo temporal, sino estratégico, desde el punto de vista que la dirección de Fresgo decide aplicar esta estrategia y seguir con ella a partir de ahora, más allá de que se solucione para lo que es la parte para el periodo este de inicial de pandemia, ¿vale? Entonces, ¿a qué nos enfrentamos eh, en este problema, ¿no? Para la parte de gestión de los recursos. La situación que planteo para ver o situación de problema es el equipo de tecnología de FreshGo está al borde del colapso, burnout que se llama, ¿no? Veremos luego. Están trabajando 14 horas al día para poder integrar las APIs. El burnout es cuando los equipos están con un sobreesfuerzo durante bastante tiempo y se están quemando, básicamente, ¿vale? Entonces, por un lado, el equipo de tecnología está al borde del colapso. Por otro lado, en paralelo, el personal de las 200 tiendas físicas se sigue resistiendo a ser pickers, a su nueva función, alegando que es que este no es mi trabajo, ¿no? Que una situación que escucharéis muy a menudo es que este no es mi trabajo, este no es mi trabajo, ¿no? Entonces, FreshGo, que es una organización matricial, perdón, vamos a ver tipos de estructuras de organizaciones en el tema, entre ellas la matricial. El Project Manager no tiene el mando directo sobre el personal de tienda, con lo cual hay un vacío de autoridad. El Project Manager tiene mando sobre el proyecto, pero no tiene mando al ser una organización matricial sobre el personal de la tienda. Entonces, qué reto planteamos como Project Managers? Lo primero, estructurar el equipo. Asignar responsabilidades claras mediante una matriz RAM, que veremos también qué es, y ejercer un liderazgo integrador para motivar a un personal en fase de tormenta, de storming. Veremos también este tipo de cómo dentro de la madurez de los equipos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale?
Entonces, ¿y qué nos preguntamos para este problema? Como Project Manager en una organización matricial, ¿cómo puedes influir en los empleados de tienda si no eres el jefe directo? Es decir, un Project Manager, ¿cómo puedo yo influir en los empleados si no soy su jefe directo? Ahí veremos cómo dar solución, ¿no? Luego, ¿qué herramientas nos van a permitir visualizar gráficamente que el equipo de tecnología está sobreutilizado, que está sobreestimado, al borde del colapso, etcétera? Pues veremos distintas herramientas. Una de ellas, los histogramas, que permiten visualizar gráficamente esto de una manera muy clara. Y luego, la tercera pregunta, ¿en qué fase de evolución se encuentra el equipo de Pickers y cómo podemos llevarlos a esa fase de desempeño? En la fase ahora mismo de evolución del equipo está en fase de storming, tormenta, y lo que queremos es llevarle a la fase de desempeño. Veremos a lo largo del tema las siguientes fases que hay, etcétera. Entonces, con el contenido que vamos a ver hoy, pues nos va a permitir dar respuesta a estas tres cuestiones. Si la semana pasada, la sesión pasada, vimos toda la parte de la izquierda de la gestión de la comunicación, pues hoy vamos a ver toda la parte de la derecha de recursos. ¿Vale? Se me sigue escuchando bien, ¿verdad, Edgardo? Que antes me falló el micrófono. Sí, señor, se Sí, escucha claro. fenomenal, gracias. Pues muy bien, ¿y en qué consiste esto de la gestión de los recursos dentro del PMI? Aquí fijaros que vamos a hablar de los procesos, PMBOK, 6, etcétera, pero vamos a tener y vais a ver cómo vamos a arrancar el tema con toda la parte del director de proyectos como líder, ¿no? Dando ese salto cualitativo a versiones 7 y 8 del PMBOK, donde nos enfocamos en dar valor, liderazgo, etcétera, 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 ¿vale? Como siempre os digo, los procesos están y hay que llevarlos a cabo, pero la manera de llevarlos a cabo en las nuevas versiones es un enfoque más de valor constante, liderazgo, etcétera. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son las tres facetas fundamentales de un director de proyecto? ¿No? Sois directores de proyecto, ¿cuáles son vuestras facetas fundamentales? El primero de todos, sois profesionales del equipo, ¿no? Profesionales del proyecto. Aportáis conocimientos específicos en materia de dirección de proyectos, puede que sepáis algo en materia de negocio de un proyecto concreto o materia tecnológica o materia de procurement, lo que sea, ¿no? Pero aportáis un cuerpo de conocimientos específicos, competencias de gestión, fundamental, es lo que aportáis también, y temas de certificación académica, ¿no? Es decir, vosotros como directores de proyecto, pues tenéis un bagaje tanto profesional como institucional a nivel de certificaciones, formación que habéis hecho en dirección de proyecto, ¿no? Pero fundamental, otra faceta, líderes, tenéis que ser líderes. Y aquí es donde ya planteamos toda la parte del PMBOK 7 y 8, donde hablamos de liderazgo de los project managers, sobre todo, ¿no? Es decir, tenéis que establecer la visión del proyecto, generar esa confianza. Tenéis que imponer disciplina, seleccionar personal adecuado, etcétera. En definitiva, tenéis que liderar el proyecto y a los equipos y no tenéis que dejar que el proyecto o los equipos os lideren a vosotros, ¿vale? Y luego, una tercera faceta que también es fundamental y ya más a nivel teórico de procesos, sois los integradores de todos los procesos, ¿no? Al final conjugáis los procesos de inicio a cierre de la gestión de proyectos. Combináis o conjugáis las áreas de conocimiento, basándonos en el triángulo, ¿no? Del alcance del tiempo y los recursos, objetivos generales, tiempo, coste, calidad. Es decir, tenéis que ser los integradores de todas las piezas que componen el puzzle que es esa gestión de proyectos, ¿vale? El Project Manager, vosotras como profesionales, significa que tenéis un cuerpo de conocimientos específicos, habilidades y competencias mandatarias de gestión, más certificaciones académicas que os avalen el conocimiento. Puede ser, por ejemplo, esta maestría que estáis cursando, puede ser certificaciones en Project Management, cursos, etcétera, ¿no? Certificaciones universitarias, de escuelas de negocio, lo que sea, ¿no? Pero sí que es fundamental o es importante
que demostréis ese conocimiento y además esa adquisición de conocimientos junto con la experiencia y los conocimientos que tenéis y que habéis adquirido a lo largo de vuestra etapa profesional. Entonces, como líder, importante, faceta de líder, ¿no? Que es lo que os decía antes, que es muy importante y lo que hay que cambiar el chip, hay que pasar a ser líderes, ¿no? ¿Qué tenéis que trabajar? ¿Qué se trabaja? ¿Trabaja un project manager project manager en su faceta de liderazgo, ¿no? Al final, lo que tiene que tener o conseguir es una combinación equilibrada de capacidades humanas, estratégicas y organizativas. ¿Cómo? Actuando con integridad, teniendo valores. O sea, un líder tiene que demostrar valores. Si no, si no se demuestra esa integridad, se pierde la confianza. Tenéis que ser capaces de establecer alianzas, alianzas con vuestros equipos, con los stakeholders, con todos los interesados del proyecto, ¿vale? Y conseguir que vuestros equipos establezcan también alianzas, relaciones sólidas de colaboración. Evidentemente, lo que hemos dicho antes, tenéis que tener la visión, anticipar el futuro, marcar el camino, habilidad fundamental del líder, si no es la más importante, de las más importantes para mí, que es la comunicación. Tenéis que transmitir ideas con claridad, escuchar activamente todo lo que hemos visto en la sesión. Eso es, Edgardo, tiene que tener habilidades interpersonales para guiar, motivar y movilizar al personal. 100% de acuerdo, eso es, esa es clave. Y el director de proyecto, y sobre todo hoy en día, la mayor parte, acuérdate Edgardo, acordaros lo que hablamos la semana pasada, que la mayor parte de vuestro tiempo de trabajo va a ser comunicar. Pues imaginaros esta habilidad, ¿no? Que además es la que va a facilitaros esa integración, esa faceta de integración de engranar todo para que funcione, ¿no? Son estas habilidades que tú comentas, Edgardo, en el chat, muy bien. Tienes que generar confianza. La confianza es clave, ¿vale? Y además la confianza cuesta mucho ganarla y muy, muy poco perderla. Así que tener confianza y mantenerla, ¿vale? Tenéis que imponer disciplina, por supuesto, tenéis que captar la gente adecuada, tenéis que saber qué roles necesitáis, para qué, en qué momento y poder evaluar a las personas para ver si realmente tienen esas competencias, esas aptitudes y actitudes que necesitáis para la tarea requerida dentro del proyecto, ¿no? Muy importante, tenéis que fiaros de vuestra intuición. Normalmente la intuición de un líder que tiene experiencia, conocimientos, que ha trabajado, que se lo ha currado, que ha vivido distintas situaciones, la intuición suele ser muy buena. Fiaros de vuestra intuición, siempre contrastada, pero fiaros. Luego, dejar a los contratados, al equipo de trabajo que haga su trabajo, es decir, delegar. Si vosotros delegáis algo en alguien, dejarle que lo haga. No deleguéis, pero estéis encima, ¿no? Al final, eso es muy importante, es delegar con confianza y autonomía, que se llama. Y luego, por supuesto, obtener resultados, ¿no? Al final, como líder, lo que buscáis son resultados. Y esto es muy importante, sobre todo hoy en día, en metodologías de trabajo, agile, de producto, etcétera, donde pasamos a medir o hacer liderazgo o gestión de equipos por lo que se llama el Management by Objectives, ¿no? La gestión por objetivos o incluso los OKRs, que son los objetivos y los resultados clave, ¿no? Al final se trata de alinear a todo el equipo con los objetivos del proyecto, alinear los objetivos individuales de las personas con los objetivos del proyecto. ¿Para cómo? Pues haciendo una gestión por objetivos y trabajando mucho los OKRs. ¿Mm? Entonces, liderazgo y integrador, ¿no? Un integrador que conjugue adecuadamente los procesos que hemos visto que tiene el PMI y que vamos trabajando, en los procesos un poco de la gestión del proyecto. En definitiva, ¿qué tiene que lograr el director de proyectos o el project manager en qué se tiene que enfocar, ¿no? Pues tiene que saber que el clima organizacional, el clima laboral es clave para la ejecución de los proyectos. Al final la gente va a dedicar tiempo, esfuerzo en llevar a cabo el proyecto y evidentemente es muy, muy positivo o la gente suele trabajar mejor cuando el clima es positivo, no es un clima negativo de destrucción. Entonces hay que trabajar mucho el clima organizacional y laboral, ¿vale? Es clave para el éxito de las empresas y todos los proyectos. Por lo tanto, vosotros, líderes, sois clave para generar ese clima adecuado en vuestro proyecto. Si veis, os he querido poner esta diapositiva con agrandando siguientes párrafos. ¿Por qué?
primero tenemos que saber que el clima organizacional y laboral es clave para una empresa y los proyectos. ¿Qué pasa entonces? Pues que vosotros como líderes de proyectos de esta compañía tenéis que lograr ese clima para tener éxito. Y para lograr ese clima, ¿qué tenéis de qué hablamos o qué mencionamos? Pues algo muy importante que se llama el coliderazgo, es decir, tenéis que conseguir crear líderes, tenéis que conseguir que vuestro equipo se implique hasta tal punto que haga, que sienta el proyecto suyo, hacerles partícipes de las decisiones y que al final lo colideren con vosotros, ¿no? Es decir, que pongo ahí que el equipo de proyecto tiene que participar tanto como se pueda en la planificación y la toma de decisiones del proyecto. La forma en la que alguien se involucra y se implica con algo es si le dejas que tome partida en, oye, ¿cómo hacemos esto? Oye, ¿tú qué opinas? Oye, vamos a hacer este plan, ¿cómo lo ves? Oye, esto lo podemos hacer así. En el momento que alguien se implica y toma esas decisiones, ayuda a tomar las decisiones, las hace suyas, no le vienen impuestas, ha participado en la toma de decisión, ¿no? No es lo mismo decirle a alguien, oye, tenemos que planificar esto, tenemos que entregar esto en mes y medio, ¿cómo lo podemos hacer? Pues mire, yo creo que vamos a hacer así, así, y otro, pues y otra persona del equipo, pues así, así, y si vemos que no nos damos tiempo, pues igual, echamos un poco de esfuerzo y lo hacemos entre todos. Venga, vale, boom. Si el día de mañana hay que hacer un esfuerzo, es una decisión que han tomado todos, ¿no? Entonces, será más fácil y no, y a lo mejor no llegamos al burnout. Sin embargo, si vamos a alguien diciendo, oye, he planificado yo esto, mes y medio, ya, pero es que tenemos un mes, pues hay que echar horas. Pero, ¿y usted por qué piensa que yo tengo que echar horas? ¿Cómo ha planificado esto? ¿Me ha preguntado cuánto yo tardo? Ahí, ¿ves? ¿No se nota la diferencia? Es muy diferente. Por lo tanto, tienes que buscar siempre ese coliderazgo. Entonces, lo que hay que hacer es desarrollar las competencias de las personas y proteger el clima. Hay que saber hacer, hay que saber estar, hay que querer hacer, hay que poder hacer, hay que saber de conocimiento. En nuestro caso, por ejemplo, aquí una capacitación express para los pickers de Fresgo, ¿no? Y vosotros vais a ser un escudo donde va todo lo que choque contra estos va a rebotar a vosotros y vais a proteger al equipo para tratar de mantener ese clima. ¿Vale? Entonces, un exceso de presión destruye el desempeño, por supuesto. Entonces, tenéis que ser, por ejemplo, de ese escudo para aparaguar, amortiguar todos los problemas, riesgos, eh, conflictos que puedan venir de fuera del equipo. ¿Vale? O sea, el objetivo es tratar de preservar ese clima. Ojo, buscar también si hay climas objetivos o hay riesgos o hay problemas internos y tratar de proteger ese clima dentro de que si hay una necesidad imperial urgente, pues hay que transmitirla para poder llevarla a cabo tratando de romper menos el clima que hay. Entonces, dentro de estos procesos, es el primero, que es un poco el que abarca a todos, es el de planificar la gestión de los recursos. Después, como hemos visto antes, pues habrá que estimar los recursos, habrá que adquirirlos, habrá que monitorizarlos, controlarlos, etcétera. Pero lo primero, que es lo que se va a centrar todo el tema, es en cómo es la planificación y qué abarca esa planificación, ¿no? Es decir, vamos a ver un poco cómo son las estructuras de la compañía, perfiles, etcétera, 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 para tener claro lo que es el ámbito global de los recursos. Luego ya la estimación, adquisición, etcétera, pues serán tareas que hay que hacer, pero un poco es esto. Entonces, planificar la gestión de recursos, ¿no? Eh, pues abarca, tenéis ahí las entradas, la salida, las herramientas, pero al final, ¿qué digo? Pues que vosotros que tenéis que ser a la vez líderes y gestores, pues además de las actividades normales de iniciación, planificación y ejecución, es fundamental ser los responsables del equipo, ¿no? Y entonces planificar la gestión de recursos, el entorno, la ubicación geográfica, comunicación, gestión de cambios, políticas internas, cuestiones culturales, etcétera. Tenéis que tener todo eso encima de la mesa para poder hacer una buena gestión de los recursos humanos y de los recursos no humanos. Entonces, la planificación estratégica de los recursos del plan es un proceso continuo porque siempre puede haber necesidades, que necesidades. Ahora necesito esta persona, este perfil, ahora no, ahora necesito este material, esta materia prima, lo que sea, ¿no? Entonces, un proceso continuo que define cómo organizar los recursos físicos y humanos del proyecto. ¿Cómo trabajamos esto? Pues lo que os he dicho antes. Es el bloque que luego que tiene un poco que abarca todo cómo gestionar y luego una vez que estamos en procesos de ejecución, pues
cómo estimar los recursos, es decir, qué volumen, qué tipo de perfiles, si son humanos, qué recursos físicos, si no son humanos necesitamos, la adquisición de los recursos, la gestión, el uso, el control, la monitorización, etcétera. Y es muy importante, y ahí viene abajo, involucrar a los miembros del equipo desde las primeras fases del proyecto. Es decir, la gestión de los recursos humanos tiene que arrancar en cuanto tenemos el acta de constitución, en cuanto se da go al proyecto. ¿Por qué? Porque necesitaremos igual gente de negocio, gente analista, etcétera, y sobre todo perfiles clave que necesitamos que participen en la planificación y haga el proyecto suyo. Entonces el proyecto de gestión, o sea, el plan de gestión de recursos humanos se empieza a abordar y se empieza a ejecutar desde el momento que arrancamos el proyecto. Haremos estimación y planificación de recursos, planificar roles de gestión, estimar personas, equipos, por ejemplo, en FreshGo, pues métodos de cómo trabajar la zonificación, qué cantidad por pedidos hora, qué limitaciones hay, contaremos con herramientas analíticas, veremos luego un calendario de recursos o el histograma, ¿no? Pero al final un poco el plan es lo que tiene que llevar a cabo. ¿Qué dice el PMBOK? La planificación de la gestión de los recursos humanos es el proceso de definir cómo estimar, adquirir, gestionar y utilizar los recursos físicos y los recursos del equipo del proyecto. ¿Qué hace este plan? Identifica y documenta los roles del proyecto, responsabilidades y las relaciones de informe. Y también, evidentemente, creamos el plan de la gestión de los recursos humanos. ¿Sí? Os he puesto aquí un poco en resumen, ¿no? ¿Cuáles son las responsabilidades y la planificación que tenéis como directores de proyectos de recursos humanos, ¿no? Trabajamos por un lado la asignación de responsabilidades que pueden ser asignadas. Vosotros podéis asignar responsabilidades a personas o a grupos, que además pueden ser internas de la compañía o proveedores si trabajamos con outsourcing, con subcontratación, etcétera, 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 ¿no? Entonces, los equipos internos suelen estar asociados en una estructura, depende de la estructura de la compañía, una estructura matricial de diferentes departamentos. Los recursos externos, pues son perfiles de otras compañías que incorporamos a nuestro equipo de trabajo, ¿no? Entonces, tenemos que ver tenemos que jugar con todo esto para asignación de responsabilidades y luego planificar, ¿no? Al final, esta planificación que la hacemos, como ya estamos viendo en las fases iniciales, aunque luego es algo repetitivo que se va constantemente equilibrando, modificando, actualizando, etcétera. Eh, la planificación de los recursos humanos que se hace de inicio en el proceso de inicio, vamos a tener que ir viéndola en todos los procesos porque va a ir variando, ¿vale? En todos los grupos de procesos. Entonces, como bien digo, los resultados tienen que ser revisados regularmente y si la organización o el proyecto deja de ser efectivo o el proyecto acaba antes de tiempo por cancelación, por cambio de prioridades, etcétera, hay que revisarlo de forma inmediata, ¿no? Al final, ¿cuál es la clave del éxito? Es asignar las responsabilidades adecuadas, planificarlas con anticipación o con antelación y revisar continuamente para mantener efectividad, etcétera, etcétera, etcétera. La planificación de los recursos humanos, como os digo, también está muy a menudo relacionada con las comunicaciones, con la planificación de las comunicaciones, porque al final cuando planificamos con recursos humanos vamos a comunicarnos con ellos. Entonces va muy ligada, ¿no? La estructura de organización del proyecto tendrá un efecto importante en cómo nos vamos a comunicar. Lo que hablábamos en la sesión pasada, en función de a quién comuniquemos el qué, el cómo, etcétera, el mensaje será de una forma u otra. Pues evidentemente nos tenemos que apoyar en la gestión de recursos humanos para saber quiénes son, ¿no? Quién es el quién y el cómo vamos a tener que hacerlo. Entonces, dentro del liderazgo que hablamos que tenéis que ejercer como directores de proyecto, tenéis que conjugar la parte de habilidades con toda la cultura dinámica, un ecosistema que facilita, pues eso, el intercambio de conocimientos, comunicación abierta, etcétera, y la confianza para lograr ese alto desempeño de vuestros equipos. Entonces, el liderazgo es clave. ¿Qué actores clave tenemos dentro de un proyecto? Pues tenemos los patrocinadores, ¿no? Los sponsors, ¿no? Que es la gobernanza ejecutiva. Podemos tener el director senior, ¿no? Que podéis ir vosotros o a lo mejor es
alguien que lleva un portfolio, etcétera, 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 ¿no? Y resuelve conflictos con alta dirección. Luego está el director funcional, ¿no? Es decir, tendremos alguien de negocio que nos diga que, o alguien funcional, qué es lo que se quiere y qué no se quiere para este proyecto. Luego está el propio director de proyecto, el project manager, que sois vosotros, que podéis ejercer la parte de senior o no en función de la estructura de la organización, ¿no? Pero vosotros aportáis el qué, el cuándo, etcétera, autoridad final, responsabilidad para gestionar el proyecto, etcétera. Y luego tenemos lo que es el equipo de proyecto, que son los que junto a vosotros van a trabajar en generar todo el alcance, en descomponer la estructura de trabajo, en planificar, secuencializar, estimar, ver qué perfiles se necesita junto a vosotros y luego al final ejecutar el proyecto, ¿no? Entonces el equipo de proyecto que realmente es el más importante, donde os he puesto aquí, pues toman decisiones, crean la estructura de grupos de trabajo, identifican restricciones de funciones, son los que van a reuniones, control de cambios, identifican dependencias, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en nuestro FreshGo, pues el sponsor puede ser el CEO, el director general, porque son los que piden hacer esto. Los directores funcionales pueden ser los jefes de desarrollo de tecnología, los jefes de zona, y dentro del equipo de proyecto que vamos a tener, pues desarrolladores del core, de la aplicación, los encargados de las tiendas, etcétera, 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 como ejemplos de actores clave. Y todos estos actores que tenemos en un proyecto hay que conjugarlos, hay que enmarcarlos en función de cómo es la estructura de la organización. Normalmente las organizaciones tienen tres tipos de estructuras, ¿no? Es un poco la funcional, jerarquizada de toda la vida, ¿no? Los directores de departamentos que tienen los poderes y se van trabajando. Una estructura matricial donde hay un poder compartido entre el director de proyecto y los directores de los departamentos, ¿no? Es decir, al final yo tengo personas de diferentes departamentos que tienen sus responsables, pero mientras estén ejecutando tareas del proyecto en el que yo soy project manager, yo también tengo esa autoridad, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco la estructura que suele ser más común hoy en día. Y luego la estructura por proyectos, ¿no? Que donde el project manager es el que tiene el control absoluto. Os he puesto aquí un poco las ventajas y desventajas y diferentes tipologías de que hemos hablado antes, pues la estructura tradicional funcional, donde hay un director general, hay departamentos y hay gente que colgan de ellos, la organización matricial, donde a esta estructura tradicional le añadimos la horizontal de proyectos. Y luego una organización por proyectos donde básicamente tenemos solamente el proyecto, nos van llegando personas de diferentes departamentos, pero que son absolutamente lideradas por todos nosotros. Bueno, en función de qué se quiera, pues viene mejor una u otra. Aquí tenéis una imagen que me parece bastante interesante donde podéis ver los diferentes tipos de estructuras organizacionales. Y dentro de la organización del proyecto, como ya hemos ido viendo, vamos a trabajar con lo que viene siendo el alcance, que es la EDT, el Work Breakdown Structure. Vamos a trabajar con los costes, el CBS o el Cost Breakdown Structure, que ya lo hemos visto también. Y ahora que nos falta la tercera pata, ¿no? Que es el Resource Breakdown Structure, que es decir, la estructura de descomposición de la organización, etcétera, etcétera, etcétera. El RBS o OBS, es decir, trabajamos una pata el alcance, otra pata los costes y la tercera pata los recursos. Entonces, dentro de la tercera pata de cómo gestionar los recursos, pues tenemos los organigramas, que es un poco el cómo jerárquicamente están las personas, ¿no? Se explica el cargo y nivel jerárquico de cada persona para saber quién depende de quién y cómo está cada persona, que es importante para saber a quién comunicamos y cómo debemos de comunicarles. Y luego la estructura de desglose de los recursos dentro de nuestro proyecto, que son
Es el diagrama de, pues aquí necesitamos para hacer este proyecto estos recursos, ¿no? Y entonces nos sirve un poco de guía, ¿no? Pues necesitamos recursos materiales, necesitamos personas, necesitamos equipamiento. Dentro de personas vamos a necesitar personas técnicas. ¿Y qué personas técnicas? Pues ingenieros mecánicos. ¿Y qué ingenieros mecánicos? Pues ingenieros seniors, ingenieros juniors. Pues ya está. Ahí tenemos un poco los recursos que necesitamos, ¿no? Dentro de esta parte. Y entonces, si unimos la estructura de descomposición de la organización, lo que acabamos de ver, con la EDT, con el alcance, pues entonces damos lugar a lo que es la matriz RAM o la matriz de asignación de responsabilidades, que es el cruce de yo tengo mi alcance de proyecto, mi estructura de desglose del trabajo, la Work Well Done Structure, y tengo mi estructura de descomposición de la organización, y entonces ahora digo que esta tarea va a ser responsabilidad de este perfil. Y además les puedo decir que qué nivel de implicación necesito. Es decir, si va a participar en desarrollar esa tarea, ese perfil, o va a ser responsable, o simplemente va a revisar lo que se ha hecho, o simplemente tiene que estar informado de que se ha hecho, o simplemente tiene que hacer la firma como que se ha hecho, ¿no? Es decir, es la matriz que nos cruza el alcance, la EDT, con el OBS, con la estructura de descomposición de la organización. ¿Sí? Entonces, combina perfectamente estas dos herramientas, las une, las cruza y ¿de qué se trata? Que cada paquete de trabajo que hemos generado un nivel inferior, ya sabéis que los últimos niveles de la ADT son los paquetes de trabajo, pues que cada uno de estos paquetes de trabajo tengan un responsable definido para evitar vacíos, que no haya duplicidades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Hasta aquí se entiende? Aquí os pongo un poco el resumen de los diferentes niveles de implicación que he comentado antes que hay dentro de la matriz RAM, lo que se llama el modelo PARFI, que es responsable, participante, revisión, firma o informador. ¿Vale? Los que hemos un poco hablado antes. Por ejemplo, en nuestro caso de Fresgo, pues para la tarea de validación del diseño UX UI para los ancianos, ¿qué vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar al líder de UX, vamos a necesitar a un asesor gerocultor que nos vaya asesorando y revisando la accesibilidad, etcétera, etcétera, y el director de producto, ¿para qué? Pues para que nos firme que lo que se ha hecho pasa a desarrollo, ¿no? Es decir, hemos validado el diseño, el UX UI lo ha presentado Lead, el perfil Lead, hemos revisado la accesibilidad y el director de producto dice, ya está, tiene mi sello, hala, empezar a construirlo. Pues es una matriz RAM con distintos perfiles, distintas responsabilidades por perfil para esta tarea que es un paquete de trabajo de la EDT. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Esto es importante porque es lo que nos va a asegurar que la gente sepa lo que tiene que hacer, que no haya duplicidades y que además cada tarea se adecue al perfil correcto y además dentro de ese perfil o ese rol a esa responsabilidad concreta que necesitamos llevarla a cabo y que podemos anticipar. Como decía antes y como solución, que es una solución a uno de las preguntas que tenemos planteadas dentro del caso del problema de esta clase, esta sesión, pues tenemos los histogramas de recursos, que es aparte de la matriz RAM, que es una herramienta, pues el histograma de recursos es una herramienta muy útil, además es muy visual, porque es una representación gráfica que nos permite saber cuántos recursos hay, qué capacidades tenemos y cuándo superamos el límite de capacidad, ¿no? Entonces, nos permite anticipar cuellos de botella antes de que ocurran, detecta simetrías, vemos si hay huecos donde podemos cargar con otro tipo de tareas o no, vemos si nos va a sobrar gente o vemos si vamos a estar sobrecargados, ¿no? Entonces, nos sirve muy bien porque podemos verlo a nivel global de proyecto o por perfil, ¿no? Donde, por ejemplo, vemos que un desarrollador senior tiene X horas en enero, febrero, marzo y abril, y aquí, por ejemplo, vemos que en abril este perfil va a tener muy poca carga de trabajo. ¿Qué podemos hacer? Oye, ¿puede ayudar en algo? ¿Hay otras tareas que este perfil pueda colaborar para cubrir la carga? Sí, no, etcétera. Pero, por ejemplo, también podemos ver
que si la capacidad máxima está en un tope y de ahí para arriba necesitamos esa capacidad de un desarrollador senior, pues evidentemente este histograma es muy útil para saber que con un perfil no vamos a poder, vamos a necesitar en enero y en marzo dos. Sin embargo, en febrero con uno nos va a dar muy justo o con un poquito de esfuerzo y en abril no va a sobrar casi todo. Entonces, al final, con esto podemos anticipar necesidades, ¿no? Es una herramienta muy visual que nos permite anticipar todo esto. Por ejemplo, en FreshGo, que hemos dicho que el equipo de tecnología está sobrecargado, está a punto del burnout, porque la capacidad máxima es la que se ve en la línea de puntos, pero lo que necesitamos es más equipo por persona, pues ¿qué hacemos? Pues oye, vamos a aumentar las horas, vamos a aumentar la capacidad máxima del equipo, metiendo, pues por ejemplo, freelance, soporte externo, outsourcing. Entonces, de repente la capacidad máxima del equipo ya sube. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto en el que ya podemos abordar todo sin riesgo a que haya un burnout, sin riesgo a que haya un quemazón por parte de nuestro equipo. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Esto es un poco todos los conceptos que tenemos que ver para poder trabajar en el desarrollo del plan de los recursos. Y una vez que vemos toda la parte del plan de los recursos humanos, pues ahora acordaros que hemos visto que va a haber que estimar, va a haber que adquirir, va a haber que gestionarles, monitorizarles, etcétera, ¿no? Entonces, este segundo proceso después de que ya tenemos claro el plan, donde hemos visto, hemos hablado del liderazgo, hemos hablado de qué estructuras organizacionales vamos a trabajar ahora, de herramientas como matriz RAM y histograma para trabajar alcance y capacidad, etcétera, etcétera. Hemos visto que en función de la estructura de la compañía, pues vamos a tener como project manager más poder o menos en nuestros recursos, ¿no? En nuestras personas. También eso es importante porque vamos a tener que medir cómo trabajar, con quién, cómo lograr esa colideración. Si nosotros no tenemos responsabilidad sobre un recurso porque estamos trabajando en una estructura jerárquica funcional tradicional donde casi no tenemos responsabilidad como jefes de proyecto, directores de proyecto, o una matricial donde compartimos esa responsabilidad, pero no es única, pues tenemos que ejercer un liderazgo muy, 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 muy potente. Siempre hay que hacer muy buen liderazgo, pero igual en este caso más, para lograr esa implicación de esta persona y que sin que nosotros seamos sus responsables, pues podamos, oye, vamos a hacer esto, venga, sí, vamos a por ello, ¿no? Y que tenga esa implicación con nosotros y que sin tener el poder sobre ellos, que si ellos nos cedan la autoridad, ¿no? Para que nosotros podamos liderarles, ¿vale? Eso es muy importante. Pues lo dicho, una vez que hemos visto esto, ¿qué tenemos que ver? Pues la estimación de los recursos, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer la estimación? Pues para esto tenemos este proyecto que tiene las entradas que veis aquí, el plan de la dirección de proyecto, la documentación, factores ambientales, etcétera. ¿Qué herramientas vamos a utilizar? Pues juicios de expertos, estimaciones, ¿y qué salidas? Pues requisitos de recursos, bases de estimaciones, estructuras de desglose de recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Un poco lo que vamos a trabajar, lo que vamos a tener aquí. Entonces, ¿qué es estimar los recursos de las actividades? Pues estimar los recursos es donde vosotros, con el equipo de trabajo que esté en inicio, tenéis que identificar tipo, cantidad y características de los recursos que necesitáis para completar las actividades del proyecto. ¿Esto qué nos va a permitir? Pues luego trabajar en la estimación de costes y la duración, es decir, esa gestión de tiempo y de coste que hemos visto en sesiones anteriores va a tener que ser realizada teniendo bien claro qué recursos vamos a necesitar, si no, no vamos a poder hacer esa estimación ni de costes ni de duración. Entonces, dentro del PMP, del Project Management Profesional, ¿dónde está esta información? Pues se plasma en el plan de gestión de los recursos que hemos visto, que es la estructura de desglose de recursos. Tenemos que tener un calendario de recursos para saber cuándo tenemos esos recursos o al menos saber cuándo los vamos a necesitar.
porque luego en la adquisición de los recursos vamos a tener que decir, señor departamento de marketing, necesito a un especialista en marketing en estas fechas que tengo aquí calendarizadas, ¿no? Entonces necesitamos saber el calendario de recursos y vamos a saber los requisitos de recursos. Bien, esto es lo que vamos a tener al aplicar este proceso de estimación de los recursos de las actividades. ¿Se entiende hasta aquí? Sí, sí, podéis decir o bien por el chat o bien por micro, os lo agradezco. Si puedes, Edgar, os entiendes bien. Perfecto, ¿vale? Entonces, entendido, gracias. Entonces, ¿qué dice el PMBOK sobre la estimación, los recursos de las actividades? Gracias, Vladimir. No había visto que habías entrado. Muchas gracias. ¿Qué dicen los recursos? Ahí está, Jason, Lorena, no os había visto. Bienvenidos. Muchas gracias por estar. Había visto eso, Edgardo, fenomenal. Entonces, la estimación, qué es la estimación de recursos? Es la estimación, lo que hemos dicho, tipo, cantidades de recursos que pueden ser recursos humanos, personas, recursos físicos, equipos, materiales, etcétera, que vamos a necesitar para realizar cada una de las actividades que hemos identificado en nuestra estructura de desglose de trabajo y que van a ir al cronograma. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos o qué vamos a utilizar o cómo vamos a sacar este proceso, ¿no? ¿Qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar con variables de estimación para identificar los recursos. Vamos a determinar el nivel de experiencia humana que necesitamos para esos recursos y los vamos a meter o a cruzar en el calendario de recursos, donde vamos a decir, en función de la planificación que vamos a trabajar, sabiendo ya los recursos, pues vamos a necesitar en estas fechas este tipo de recursos, ¿no? Al final se trata de saber qué recursos, personas y materiales, etcétera, vamos a necesitar y desde cuándo y hasta cuándo y en qué cantidad, ¿vale? Por ejemplo, en nuestro caso de Fresgo, pues tenemos este calendario de recursos y necesitamos los lunes de 6 a 2, los martes de 6 a 1, los miércoles de 6 a 2 a los pickers. Sábados y domingos lo vamos a necesitar a demanda. ¿Por qué? Porque hay más pico, etcétera. Bueno, vamos haciendo esa reasignación que aparte hay que ser dinámica porque tenemos que ir jugando con ello, ¿vale? Entonces, la regla de oro, definir siempre la competencia necesaria, definir siempre el saber hacer. Es decir, necesitamos estas personas que sepan hacer esto, ¿vale? Tenemos que tener claro los perfiles, las competencias, las personas que, lo que os decía antes, que sepamos que van a poder ejecutar la tarea. ¿Qué técnicas de estimación tenemos? Pues tenemos estimación descendente, ¿no? Son técnicas similares a las que hemos visto para estimar perdón, las tareas. Descendente, es decir, vamos viendo las partes interesadas con una visión ambiciosa, estableciendo un presupuesto general sin conocer los detalles y de ahí pues vamos viendo pues esto y descendente y vamos bajando desde lo general hacia abajo, ¿no? Una estimación ascendente, es decir, sumando recursos de las diferentes actividades hasta ver cuánto nos da. Es decir, en vez de partir para este proyecto necesitar esto, lo vamos bajando a tareas o actividades, pues al revés, para esta actividad necesitamos esto y vamos subiendo. O una estimación análoga, ¿no? Pues somos expertos, sabemos que un proyecto así ya lo hemos hecho con este tipo de recursos, pues más o menos irá por ahí. Una estimación paramétrica, ¿no? También, pues información histórica de la compañía o nuestra también, hacia análoga, ¿no? Que podemos trabajar en base a, oye, pues sabemos que esta fórmula, este patrón funciona, pues vamos a utilizarlo, ¿no? Pero al final se trata pues de poder estimar, tipo como ya hemos visto cuando hemos visto la estimación de tareas. En resumen, os he querido poner una imagen, una diapositiva de resumen dentro de la estimación de recursos. Vosotros como el director funcional
o el representante en el equipo de proyecto, de acuerdo a la matriz RAN, hay que identificar, describir los tipos y cantidades de recursos, tenemos que saber el nivel de detalle, tenemos que saber qué tipo de recursos. El responsable funcional va a determinar funcional o responsable del proyecto, porque, insisto, necesitáis de equipo, ¿vale? Hablamos de responsable funcional porque funcionalmente sabe cómo se va a trabajar. Vosotros como project managers estaréis ahí. ¿Qué equipamiento, métodos, qué recursos humanos, qué limitaciones, qué fechas? ¿Cuál va a ser el resultado? Pues vais a tener un calendario de recursos, tipo de recursos y disponibilidad que necesitamos en cantidad, ¿no? Y aparte de esto hay que aunarlo a qué vamos a necesitar o qué cantidad vamos a necesitar y con qué competencias, qué actitudes, qué nivel de experiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y una vez que tenemos claro el plan de los recursos, sabemos la estructura de la organización, cómo trabajar, liderazgo, eso todo ha sido un poco qué es lo que tenéis que tener en cuenta a la hora de planificar y gestionar recursos. Pero una vez que tenemos clara la estructura de recursos que necesitamos, los estimamos, sabemos cuándo necesitamos qué recursos, para cuándo, porque hemos cruzado con con la estructura del glosario de trabajo, además los hemos cruzado en la matriz RAM para saber qué recurso tiene que hacer, qué tipo de recurso tiene que hacer, qué actividad y por qué. Y entonces ahora es el momento de decir, vale, pues ya tenemos claro qué tipo de recursos, qué perfiles humanos y qué recursos materiales necesitamos y además sabemos en qué cantidad, con qué características y cuándo los necesitamos, ¿no? Pues ahora ¿qué hacemos? Pues vamos a adquirir recursos, vamos a ponerle nombres y apellidos, tanto a las personas como a los materiales, etcétera, 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 ¿no? Y entonces vamos a adquirirlos. ¿Y qué podemos adquirir? Pues recursos internos o externos. ¿Cuáles son los internos? Los que ya tenemos dentro de nuestra organización. Los externos, pues habrá que tirar de nuestra área de compras, si tenemos, para poder hacer el proceso de adquisición, de outsourcing o de compras. Puede ser adquisiciones como ordenadores, etcétera, que haya que comprar, o puede ser ordenadores que haya que alquilar, que haya un renting, puede ser un material porque tenemos que construir ladrillos y necesitamos el material, o puede ser incluso que necesitamos recursos humanos, no tenemos capacidad interna nuestra, pues vamos a adquirirlos de forma externa con el proceso de adquisición de compras. Entonces, ¿qué dice el PMBOK sobre la adquisición de recursos? Adquirir el equipo de proyecto es el proceso de obtener los miembros del equipo, instalaciones, equipamiento, materiales, suministros y otros recursos necesarios para completar las actividades. Es decir, si el proceso de estimación es saber qué necesitamos, cuánto, cómo y cuándo, pues ahora que sabemos eso, aquí es, vamos a obtenerlos, vamos a adquirirlos, ¿no? Y entonces, para adquirirlos, podemos trabajar o podemos intentar al inicio del proyecto tener lo que es una preasignación de recursos. Es decir, sabemos que vamos a utilizar esto para esta fecha, oiga, pues vamos a moverlo, ¿no? Vamos a ir teniendo esa preasignación. ¿Cuándo podemos hacer una preasignación de recursos? Cuando los recursos físicos o del equipo ya los tenemos determinados de antemano. Es decir, necesitamos a estas personas, a este va a ser el funcional, tal, tal, y estos tres ordenadores, una licencia Jira, lo que sea, ¿no? Para el seguimiento, etcétera. Bueno, pues tenemos los recursos ya preasignados, ¿no? Entonces, ¿cuándo se puede dar una preasignación de recursos? Pues cuando la identificación de esos recursos está dentro de una propuesta competitiva, es decir, si el proyecto va a seguir adelante, si el proyecto nos pueden preasignar recursos, si el proyecto es un proyecto importante. En el caso de FreshGo, estoy seguro que podremos tener preasignados todos los recursos necesarios por un proyecto estratégico, ¿no? Y la preasignación puede incluir a miembros del equipo que ya han sido incluso asignados en el acta de constitución antes de que el plan esté realizado. Es decir, en la preasignación dentro del plan podemos, ¿a quién podemos preasignar dentro del plan que ya puedan estar incluso asignados al proyecto? Pues al director funcional, a los analistas que van a ayudar al project manager, el propio, vosotros propios gerentes de proyecto ya vais a estar asignados antes de hacer el plan de gestión y aquellas
aquellos miembros del equipo que vosotros necesitéis o que se consideren necesarios para poder iniciar el proyecto y generar toda la parte de planificación. ¿Sí? Entonces, dentro de la decisión de recursos podemos tener recursos preasignados. Como he dicho antes, podemos tener recursos externos, ¿no? Para ello, ¿qué necesitamos saber? Pues qué es lo que hay que externalizar. Vosotros tenéis que saber, vale, hay que hacer este proyecto, estas son las actividades. Internamente contamos con estos recursos humanos o físicos, el resto hay que externalizarlo. Tenéis que tener muy claro lo que necesitáis. A partir de ahí, pues trabajar en los procesos de adquisición, seleccionar el proveedor, establecer un contrato claro, mantener una comunicación constante, gestionar cambios, etcétera, etcétera, lo que es el proceso de adquisiciones y los procesos de outsourcing, ¿vale? Aquí trabajamos con recursos externos. También podemos tener recursos virtuales. Sabéis que hoy en día la modalidad híbrida o tener equipos remotos virtuales está a la orden del día, ¿no? Entonces, estos equipos virtuales que son personas del equipo con el mismo objetivo, pues también tendréis que adquirirlos si es necesario o porque la compañía trabaja con el área de tecnología, me lo invento, que está alojada en otro país o en otra geografía, etcétera, etcétera, y al final, o simplemente en otra sede de la compañía en otra ciudad, y necesitamos que sean recursos virtuales. Al final, el proceso, como resumen, la adquisición de recursos se trata de necesitamos o ya tenemos definidas las competencias, ¿no? Hay que seleccionar al gerente, hay que aceptar el rol y el cometido, vais a tener que asignar y comunicar los roles a las personas que adquiráis. Oye, tú vas a estar en el proyecto con este rol para hacer esto, esto y esto. Vais a tener que hacer seguimiento del desempeño de las personas, ahí vais a tener que tomar acciones según los resultados, comunicar cambios en el personal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué recursos podemos adquirir? Lo que hemos hablado, personas, instalaciones, equipamientos, materiales, suministros, licencias, etcétera, 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 ¿vale? Pero se trata de adquirir los recursos del proyecto. Y una vez que tenemos los recursos del proyecto ya adquiridos, recordad que hemos visto como hilo conductor, que sabéis que me gusta, todo lo necesario para establecer el plan, luego hemos estimado que necesitamos, los hemos adquirido y ahora hay que desarrollar el equipo de trabajo, ¿no? Al final, esto es lo que viene siendo hacer que el equipo haga su trabajo, tenga el sentimiento de pertenencia, tenga la madurez para poder trabajar en el proyecto, etcétera. Ahora tenemos el equipo y hay que desarrollarlo. Aquí viene toda vuestra faceta de liderazgo. ¿Qué dice el PMBOK? Pues que desarrollar el equipo del proyecto nos va a ayudar a mejorar las competencias, la interacción de los miembros del equipo y el ambiente general. Es decir, básicamente se trata de que ejerzáis el liderazgo con dos objetivos. Uno, mejorar las habilidades de los miembros del equipo para aumentar su capacidad, para asegurar el objetivo del proyecto. Y dos, mejorar los sentimientos de confianza y cohesión entre los miembros del equipo para incrementar la productividad. Hay un concepto que se llama equipo de alto rendimiento, que es aquellos equipos que logran generar una productividad extraordinaria, ¿no? Este concepto viene de Stephen Covey, dentro del marco de todas sus competencias dentro del liderazgo, libros de los 7 hábitos, de la productividad extraordinaria, etcétera, que os invito a que miréis si os interesa, porque la verdad es que está muy bien. Y al final desarrollar el equipo de trabajo, que básicamente es liderarlos y hacerlos partícipes y que genere ese sentimiento de pertenencia y que tengan las competencias necesarias para poder abordar las tareas, esas actitudes, esas aptitudes, etcétera, va a formar parte clave junto con la comunicación de la mayoría de vuestras tareas dentro de un proyecto como líderes y jefes de proyecto. Entonces, para desarrollar el equipo de trabajo hay diferentes teorías. Tenemos la teoría X y la Y de MacGregor, donde MacGregor consideraba que hay dos grupos de trabajadores, aquellos que tienen mucho interés, la teoría Y consideran que el trabajo les da satisfacción, ambiciosos, etcétera, y aquellos que consideran que el trabajo es algo que no le queda más remedio y si pueden evitarlo lo hacen, no tienen ambición, etcétera. Entonces, en función de esta teoría, pues nos dice que tenéis que ejercer un liderazgo con las personas y más democrático, más participativo, más delegativo, un liderazgo más transformacional que se llama, ¿no? Y
con los X, pues más autoritario, ¿no? Más de dirigir. Oye, ¿por qué? Porque hay que conseguir aquí, dirigiéndoles, generar esa transformación para que pasen del X a Y, ¿no? Luego tenemos otra teoría, que es la jerarquía o pirámide de Maslow, ¿no? Que es toda la parte de motivación. Maslow dice, y además yo estoy muy de acuerdo, que la motivación principal de las personas al trabajar no es el dinero, la seguridad ni nada. Una vez que una persona tiene, o de la mayoría de las personas, una vez que tienen su base económica cubierta para el estilo de vida que tengan, que no quiere decir que habrá personas que su estilo de vida sea tomar un refresco todos los días y personas que quieran comprarse un anillo de oro todos los días. Bueno, pues una vez que esas personas con su estilo de vida tienen satisfechas sus necesidades económicas y su seguridad en el trabajo, al final lo que dice Maslow es que lo que realmente lleva un equipo es el ambiente, el que te apetezca estar, el día a día, ¿no? Dice Edgardo, el reconocimiento estimula al personal su desempeño. Totalmente. Es decir, la realidad y en mi experiencia, yo tengo claro que las personas, al final, eh, pues llega un año, 2 años, 3 años, oye, quiero un aumento de sueldo, quiero tal, pero la realidad es que si la persona no está a gusto en el proyecto, si le aumenta su retribución al mes, va a seguir a disgusto, ¿no? Y va a querer irse igual, incluso con esa retribución. Sin embargo, alguien contento puede estar 2 meses o X tiempo sin un aumento, pero sí que es verdad que hay que cuidarles, ¿no? Efectivamente, pero una vez que alguien tiene cubiertas sus necesidades, lo que esa gente de la teoría ahí, ¿no? Gente ambiciosa, gente con ganas, el dejarles hacer partícipes, esa motivación, ¿no? Que generan ellos con nuestras acciones, con vuestras acciones de liderazgo, son lo que realmente es lo que tenéis que buscar, ¿no? Y luego tenemos otras teorías como la fijación de metas, teoría Z, de Uchi, que por tiempo os invito a que veáis. Pero sí que es verdad, estas se basan también en liderazgo, metas, confianza, etcétera. Lo que sí que es importante y que es una de las preguntas a resolver en el problema, y vamos a acabar el tema y luego vemos la actividad si os parece bien, ¿vale? En este sabéis que es una clase de hora y media de refuerzo para ver la solución de actividad. Al final, para la madurez del equipo, la formación de los miembros del equipo desde que arrancan el proyecto hasta que vamos evolucionando en el proyecto, pues va por una fase, ¿no? Va por, o sea, un proceso de 5 fases, ¿no? Un proceso de formación, una primera fase de formación, el primer contacto, entendemos qué es el proyecto, etcétera. La fase de turbulencia, que es la que nos mencionaban un poco en nuestro caso de para ver hoy, ¿no? Donde empiezan las hostilidades, los conflictos. Ahí es donde como líderes vais a tener que trabajar y atajar. Una vez que superamos esta fase de turbulencias y ya todos trabajamos con equipo, como equipo, conflictos habrá siempre, ¿no? Pero ya bien gestionados, como equipo, etcétera, pasamos a una fase de normalización, ¿no? Donde ya empezamos a establecer relaciones, hay una cohesión, ya trabajamos juntos, ya empezamos a conocernos, a querernos como equipo, etcétera. Para pasar a la fase de desempeño, ¿no? Que es un poco la fase a la que queremos llegar, que es la fase de trabajo, de productividad, etcétera. ¿Qué ocurre? Que después volvemos a una fase de declive, es decir, surgirán nuevas opciones, hay un cierre, hay incertidumbre, qué es lo siguiente, etcétera, y volveremos de nuevo a lo mejor a tener que pasar a la fase uno o a la fase 2 de turbulencias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero digamos que como líderes tenéis que lograr mantener a vuestro equipo en la fase de desempeño. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, en nuestro ejemplo de FreshGo, ¿no? Estamos en la fase de Storm, de tormenta, los jefes de zona se resisten a perder el control de la tienda, los empleados rechazan las nuevas métricas o ser picky, etcétera, etcétera. Pues, por ejemplo, ¿qué podemos hacer aquí? Pues una mediación activa. No podemos evitar la fase tormenta, hay que gestionarla, esa gestión para poder llevar a la fase de normalización, ¿no? Pues a lo mejor hay que hacer videollamadas diarias, hacer sentimiento de equipo, informar a las personas el porqué de las cosas, ¿no? Lograr implicarles para que venga, vamos a por ello, que es nuestro, etcétera, etcétera, etcétera. Establecer bien los roles, las responsabilidades, lo que se espera de cada persona, un poco trabajar ese liderazgo que hemos ido viendo. ¿Para qué?
para llegar como objetivo a esa evolución de desempeño, ¿no? A ese salto digital, a esas 200 tiendas que ya puedan operar como Dark Store, ¿no? Que estén sincronizadas con Globo y con Uber Eats, que los empleados ya dominen la tecnología, que la plataforma esté estabilizada, tal, ¿no? Esa fase de desempeño que es la que buscamos. Y una vez que hemos visto la estimación, la adquisición, el desarrollo del equipo, pues ya en el día a día lo que hacemos, pues dirigir el equipo de trabajo, ¿no? Pues aquí pasamos de vuestra fase de líderes a vuestra fase de directores de proyecto y de integradores, ¿no? ¿Qué dice el PMBOK? Dirigir el equipo de trabajo y gestionar es hacer el seguimiento del rendimiento de los miembros del equipo. Retroalimentación, resolver polémicas, coordinar cambios, evaluaciones de feedback, evaluaciones de desempeño, que eso siempre viene bien a la gente, ¿vale? Este es dirigir. Y control de recursos, ¿no? Control de recursos. Aquí, por ejemplo, tenemos el ciclo de Deming, ¿no? Que es el conocido el plan do, que es muy conocido por el plan do checkup, donde dice cuando para controlar los recursos vamos a planificar, vamos a ver qué hay que hacer, vamos a planificarlo, vamos a hacerlo, vamos a ver qué ha pasado y vamos a actuar en consecuencia, ¿no? Un poco el control de los recursos, ¿vale? Que dice el PMBOK que tenemos que llevar a cabo para el control de los recursos. Pues es el proceso de asegurarnos que los recursos asignados están disponibles en el calendario que se dijo, que además tienen las competencias que esperamos que tengan y hay que monitorizar la utilización planificada de estos recursos versus la real, para ver que realmente, oye, necesitamos a un desarrollador senior de backend Java durante 3 semanas para hacer todo, igual nos encontramos en la semana 2 y hemos acabado. Hay que liberarlo. O al contrario, en la semana 2 nos encontramos que estamos casi hasta empezando. Pues, estamos a las 3 semanas. Hay que gestionarlo, ¿no? De ahí el calendario de recursos, etcétera. Pues todo esto es el control. Como veis, en la planificación establecemos todos los hitos, toda la estructura, como la organización, qué roles, etcétera. En la estimación vemos qué vamos a necesitar y cuándo, ¿vale? En la adquisición les ponemos nombres y apellidos y vemos que competencialmente casan con lo que necesitamos. En el desempeño del equipo los vamos viendo, formando, etcétera, hasta lograr el nivel de desempeño, ¿no? Luego vamos en la parte de gestión y monitorización, donde vamos viendo la evaluación, cómo van trabajando, les damos feedback, vamos haciendo mejoras y controlando los recursos. Es decir, oye, vamos a ver qué necesitamos y cuándo y que realmente está siendo así y si no, anticipémoslo porque cambiará ese calendario de recursos. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, un poco este es el proceso completo de la gestión de recursos. Como siempre, ya sabéis que os dejo dinámicas para que podáis, quien le apetezca participar, trabajar, etcétera. Y ahora que hemos visto todos estos temas, ¿qué solución damos a nuestro problema? Pues la solución, un liderazgo integrador para equipos de alto rendimiento. Si veis, hemos hablado de liderazgo, hemos hablado que también tenéis que ser integradores para unificar todas las piezas del puzzle y hablamos de trabajar, os he comentado, equipos de alto rendimiento, ¿no? Entonces, tenéis que actuar como integradores que conjuguéis los procesos y los objetivos con el clima de la organización. Negociar con directores funcionales, aplicar herramientas como la matriz RAN, histograma de recursos para ver todo. A la pregunta de cómo podéis influir sin la autoridad directa en una organización matricional como es Fresgo, pues utilizando el poder de experto, vuestro liderazgo, que os vean como un referente, ¿no? Que os den esa autoridad ellos para poder liderarles, ¿no? Sin que haya esa jerarquía. ¿Qué herramienta permite visualizar la sobrecarga? Pues el histograma que hemos visto, que lo hemos ido hablando. ¿En qué fase están y cómo avanzar dentro del problema? Pues está claro que lo hemos visto, están en la fase de storming, caracterizada por los conflictos con los roles. ¿Qué tenéis que hacer? Pues fomentar el coliderazgo, trabajar con estos gestores de tienda y estos empleados de tienda para que vean que parte de su trabajo, de su nuevo trabajo, sí es ser pickers, negociar, normalizar, etcétera, para alcanzar la fase de performing o desempeño. ¿Sí? Y hasta aquí el tema de hoy. En lo que pongo la otra presentación, donde vamos a ver estos 20 minutitos, la solución de la actividad que iniciamos en laboratorio. ¿Alguna duda con esto? Se me sigue escuchando, ¿verdad?
Decirme que sí, ¿no? Se me sigue escuchando, que llevo un rato hablando, digo, a ver si no se me escucha, sí, ¿no? Sí, vale, Edgardo, fenomenal. Muchas gracias, Edgar. Habías escrito que el conocimiento estimula al personal en su desempeño, totalmente. ¿Tenéis alguna duda, algo que os haya quedado en el tintero? La parte de gestión de los recursos humanos junto con la comunicación, o sea, lo que es este tema 6, a mí me parece que es lo más core y lo más principal que tenéis que trabajar como líderes de proyecto, ¿vale? Como jefes de proyecto. ¿Por qué? Porque al final, lo que os decía el tema pasado, más del 90% de vuestro tiempo va a ser comunicar. ¿Comunicar a quién? A vuestros equipos. Entonces, al final, tenéis que establecer muy bien esa gestión de recursos humanos y no humanos, y los no humanos para poder abordar licencias, equipos, etcétera, el proyecto, las tareas del proyecto, pero los recursos humanos, los stakeholders, todo el equipo, etcétera, etcétera, patrocinadores, directores, etcétera, son con los que vais a dedicar pues, lo que hemos dicho, más del 90% de vuestro trabajo a hablar y tenéis que tener muy bien identificados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vale, pues vamos a ver un poco la corrección de la actividad. Os voy a compartir de la planificación y control de hacer la EDT y el análisis de valor ganado del proyecto. A ver, les voy a compartir. No tenéis dudas antes de nada, de verdad, es un tema bastante importante para que lo profundicéis, ¿eh? Que si no tenéis dudas, pues fenomenal. Espero que sea porque ha quedado clara la explicación y no que estéis en momento de timidez. Vale, ¿me podéis confirmar si se ve la presentación? ¿Alguien? ¿Alguien me confirma, porfa? ¿Se ve? Gracias, Edgardo. Fenomenal. Vale, bueno, pues como sabéis y ya habéis entregado, tengo pendientes de corregir, que lo quiero dejar hecho entre esta semana y la que viene. Eh, tenemos la actividad 2 grupal, es generar vamos a trabajar sobre la planificación y control del proyecto de transformación digital, donde o tenéis que trabajar una estructura de T y hacer un análisis del valor ganado. ¿Vale? Para ello, habéis trabajado sobre el briefing que os compartieron, me lo comentasteis en el laboratorio durante la maestría, donde tenéis el caso de a trabajar. ¿Vale? ¿Y qué tenemos para este proyecto? Pues tenemos un presupuesto de 25.000 euros, que es el valor de nuestro budget at completion del presupuesto y el valor planeado a la finalización del proyecto, que es 12 meses. ¿Cuál es el alcance del proyecto? El que está definido en el briefing que hablamos. Recordamos, ¿qué es la EDT? Pues es el organigrama jerárquico que se divide el proyecto en diferentes tareas, diferentes niveles, hasta alcanzar los paquetes de trabajo de la estructura máxima. Normalmente, bueno, aquí tienes cuenta de control, paquetes de planificación y paquetes de trabajo. Cada componente de la EDT tiene como mínimo 2 paquetes de trabajo o ninguno, es decir, que o tiene más de uno o ninguno. No, o sea, si no tiene ninguno es un paquete de trabajo, que es el último nivel de la EDT, y si tiene más de uno es un paquete de planificación. Si solo, o sea, no puede tener uno porque entonces sería un paquete de trabajo, ¿vale? Entonces, ¿qué recomendaciones podemos tener para hacer una EDT? ¿No? Que hemos visto, pues, hacer las unidades de estimación tan pequeñas como se puedan, ¿no? Semanales, a nivel de tarea, etcétera. Que las tareas sean tan independientes como se puedan. Tener en cuenta factores de comunicación entre personas, etcétera. Tener en cuenta posibilidad de reutilizar códigos si es un proyecto software o reutilizar lo que sea, ¿no? También conscientes de que para hacer esa reutilización hay que buscarlo, hay que adaptarse, etcétera.
Una EDT no debería de tener más de 100 o 200 elementos terminales. Si no es un proyecto muy grande, a lo mejor hay que dividirlo en subproyectos, ¿vale? Y normalmente una EDT debería tener 3 o 4 niveles de profundidad, ¿vale? Dentro del diccionario de EDT, que aquí no se pide, acordaros que cada uno de los paquetes de trabajo los vamos trabajando en diferentes fichas, que es lo que nos pide. Esto es un poco recordatorio de cuando hemos estado viendo en el tema de toda la parte de EDT, descomposición de alcance, etcétera. Entonces, dentro de nuestro briefing, pues podemos obtener estos entregables, ¿no? Si veis aquí en la tabla, he ido poniendo un poco los diferentes niveles que podrían tener en la EDT, ¿no? Para luego pasarlo al EDT. Por ejemplo, tenemos lo que es el propio proyecto, ¿no? A nivel uno, que es Client Connect, que desarrolla una solución CRM basada en la nube, con el entregable es el sistema. Luego, en nivel 2 de la EDT, pues tenemos las fases que vienen en el briefing. Inicio, planificación, diseño, desarrollo, pruebas y cierre, con una descripción y sus entregables. Un tercer nivel de la EDT, pues ya alineados como hijos del nivel 2, pues esta serie de actividades. Un nivel 4 que hemos sacado en alguna. Al final recordar que se pedía a poder ser hasta 4 niveles en la EDT. Aquí si tenéis cualquier duda, ¿vale? Me vais diciendo. Entonces, este listado de tareas y fases con niveles, con descripción y entregables, que es algo de lo que se pide en la actividad, pues lo transformamos pues en una EDT de 4 niveles, ¿no? Pues tenemos un primer nivel que es el proyecto, un segundo nivel que son las siguientes fases, un tercer nivel que son tareas y aquellas tareas, que en este caso es la de desarrollo de los módulos principales del CRM, son las que hemos podido dividir en un cuarto nivel, ¿no? Entonces, como veis, ninguna tiene un solo nodo hijo, ¿no? Las que tienen uno no tienen ninguno, que son los paquetes de trabajo, que son las actividades 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, tal, tal, tal. Bueno, las últimas que no tienen nodo hijos. ¿Sí? Entonces, esta es una posible identificación de actividades, que es algo que que se nos pide, de tareas, ¿vale? Divididas por niveles dentro de la estructura de desglose de trabajo, que tiene una descripción y una serie de entregables. ¿Qué ocurre? Que cuando terminemos los entregables, cuando logremos entregables de las actividades 4.2.1, 4.2.2 y 4.2.3, pues entonces tendremos el entregable de la 4.2. A su vez, cuando acabemos la 4.1 y la 4.3 y la 4.2 ya esté terminada, pues tendremos la 4. Y así sucesivamente con esos entregables. ¿Vale? ¿Está aquí bien? ¿Sí? ¿Alguna duda? Sí, correcto. La parte de la EDT, al final vosotros habréis identificado una serie de actividades, pueden ser las mismas o no, serán parecidas porque el briefing es el que es, una descripción y una serie de entregables que vais poniendo. ¿Sí? Confirmarme si tenéis alguna duda o no. Bien, dice Edgardo, muchas gracias. ¿Vale? Y luego tenemos la siguiente que es obtener un poco el rendimiento del proyecto que nos lo pide además a diferentes meses, ¿vale? Con diferentes datos. Para ello, recordamos que vamos a trabajar el valor planificado, que es el valor o el presupuesto que está planificado ejecutar en un determinado momento. A 12 meses, que es el presupuesto, pues el valor planificado es el mismo que el presupuesto. El valor ganado es la cantidad de trabajo que hemos ejecutado hasta la fecha. Si hemos hecho un 20% del proyecto, pues entonces hemos ganado el valor que sea de ese 20%. Y el back es el presupuesto, ¿no? Es la suma de todos los presupuestos establecidos. Es el presupuesto hasta la conclusión. En el momento cero, el back es el valor planificado. ¿Sí? Ay, perdón, que me he ido para el otro lado. Vale, ¿qué más índices tenemos? Que vamos con los que vamos a trabajar, ¿no? Tenemos el coste real.
el AC, que es el coste real incurrido que llevamos en un momento dado. Tenemos el coste presupuestado del trabajo programado. Este es el coste que había planificado del trabajo programado. Básicamente es el valor planificado, ¿vale? Lo que se está, valor planificado en un momento dado. Al principio del proyecto, pues todo el proyecto. El CRTR es el coste real del trabajo realizado, es el AC, ¿vale? Es otra forma de tener claro qué es el AC. Y luego el coste presupuestado del trabajo realizado es el valor ganado. Os los pongo para que los tengáis en cuenta, pero realmente vamos a trabajar con valor planificado, valor ganado y el coste real, el AC, ¿vale? Pero bueno, son recordatorios que os haga refresco de lo que hemos ido viendo en la clase que estuvimos viendo todo esto. Luego tenemos la variación del cronograma, ¿no? Que lo obtenemos restándole al valor ganado el valor planificado, que es básicamente que nos va a decir si vamos bien o vamos mal a nivel de planificación. ¿Qué es positiva la variación del cronograma? ¿Es mayor que cero? Pues quiere decir que hemos generado más valor del planificado. Vamos a terminar antes de lo previsto. ¿Qué es cero? Pues vamos como estamos en plan. ¿Qué es negativa? Es decir, tenemos menos valor, hemos generado menos valor del planificado, pues vamos retrasados. ¿Vale? Luego tenemos la variación a la conclusión. Esto es lo que estimamos de que cómo vamos a terminar cuando acabemos el proyecto. Y esto se calcula cruzando el presupuesto que tenemos al inicio del proyecto con el valor estimado de coste que vamos a tener al final, ¿no? Es decir, ahora empezamos con 25.000, pero suma avanzando el proyecto, vamos adelantándonos, igual acabamos en 22.000, pues la variación del proyecto es mayor que uno, por lo tanto, estamos por debajo del coste planificado, fenomenal, pero igual en vez de 25.000, ahora estimamos que vamos a acabar en 28.000. Pues entonces vamos por encima del coste planificado y eso está feo, ¿vale? Y la variación del coste, igual. Aquí restamos en un momento dado el valor ganado frente al coste real que nos ha llevado a ejecutar ese valor ganado. Y ahí vemos si en un momento dado, si vamos por encima o por debajo. La variación de la conclusión es una proyección a final de proyecto. La variación del coste es la proyección en el momento exacto. Es un poco la diferencia, ¿vale? El de arriba es una proyección al acabar el proyecto. eh, Esta es el CV, la variación del coste, el cost variance, es el cómo vamos en un momento dado. Y luego tenemos dos índices, ¿no? Que es el índice del desempeño del coste y el índice del desempeño del cronograma, que al final nos da la misma información, pero nos lo da en formato, podría ser porcentual, ¿no? Porcentaje porcentual. Que el CPI, que es el índice de desempeño del coste, nos dice cómo vamos en función del coste del proyecto, superávit en presupuesto o vamos a tener sobrecostes. El índice de desempeño del cronograma, pues nos va a decir si vamos a terminar antes de lo previsto, a tiempo o retrasado. Son otros dos índices que también pues, nos dan valores un poco relacionados con estos, solo que estos son más en valor bruto y estos más en valor porcentual. ¿Vale? Entonces, para hacer proyecciones trabajamos con el EAC, que es la estimación de qué el coste que vamos a tener a la conclusión del proyecto. El EAC basado en un tiempo concreto, la estimación de lo que nos va a quedar de restante, pues mira, me queda restante 6.000 euros, ¿no? No es. Entonces, si llevo gastados 22.000 y me quedan 6.000, pues mi EAC van a ser 28.000, ¿no? Luego el índice del desempeño del trabajo por completar, ¿vale? Que este también nos dice un poco la eficiencia que debemos llevar, que es otro de los datos que tenemos que calcular, la eficiencia que debemos llevar o cómo de eficientes debemos ser para poder acabar a tiempo, ¿no? ¿Vale? Etcétera.
Entonces, con todos estos índices, pues nos dicen, vamos a calcular lo que nos piden para la rúbrica que vimos el día del laboratorio. Entonces, nos dan, oye, al final, al tercer mes, tenemos el porcentaje de trabajo completado, un 20%. El de planificado tenía que ser un 25% y nos ha costado 8.000 euros. Y dices, vale, pues para el tercer mes, ¿qué cálculos hacemos? Pues con un valor planificado de 25.000 euros, un presupuesto de 25.000 euros a finalizar del proyecto, pues ahora mismo el valor ganado, que es un 20%, que es el trabajo completado, lo que hemos ganado, pues son 5.000 euros, el 20% de los 25.000, y el valor planificado en el mes 3 es un 25%, ¿no? O sea, teníamos que haber trabajado, teníamos que haber alcanzado o culminado el 25% del proyecto, es decir, por valor de 6.250 euros. Y además, ¿qué nos ha costado llegar a ese 20% que hemos completado? 8.000 euros, ¿vale? Entonces, pues desviación de tiempo, pues vamos 1.250 euros por debajo en tiempo. En coste, vamos 3.000 euros por debajo. Es decir, la diferencia entre lo que teníamos que haber ejecutado, el porcentaje de tareas que teníamos que haber completado, el valor planificado, frente a las que hemos completado de verdad, el valor ganado es de una diferencia en términos de coste de 1.250 euros. Pero ese 20% que hemos hecho nos ha costado 5.000 euros. O sea, nos ha costado 8.000 euros, cuando realmente lo que nos tenía que haber costado eran 5.000 euros. Por lo tanto, la desviación en coste es mayor, es de 3.000. No hay tanta desviación en tiempo, pero sí hay más desviación en coste. No hay tanta desviación, entre comillas, que 1.250 euros. En un presupuesto de 25.000, pues ya es desviación. Entonces calculamos los índices, los que hemos hablado antes, el SPI, que es el índice del desempeño del cronograma, y nos da 0,8, que es menor que 1. ¿Qué quiere decir? Que vamos retrasados, un 0,8. Pero tenemos el índice de desempeño del coste, que también es menor que 1, pero encima es un 0,625. Es decir, que digamos que de cada euro que estamos gastando, realmente, o que teníamos para gastar, realmente productivos están siendo 0,62. O sea, es mucha diferencia. Entonces, el tiempo final, el plazo, ¿no? Que nos va a llevar el proyecto por predicciones, si el proyecto iba a 12 meses, pero en el mes 3 llevamos un desempeño del 0,8, de un 80% y no del 100, pues entonces nuestra estimación es que ya no vamos a acabar el proyecto en 12 meses, sino que vamos a acabar en 15 meses. Y además el coste final que vamos a tener en el proyectado en el mes 3 no es de 25.000, es de 40.000 euros. Por lo tanto, el proyecto, pues digamos que, como veis, en el mes 3 bien no va. Hay que tratar de mejorarlo, ¿no? Vamos a los siguientes. Vamos a hacer el siguiente. Mes 6, ¿no? Mismos cálculos. En el mes 6 el valor ganado es de 8.750 euros cuando debería ser de 10.000 y el coste actual es de 12.000 euros. Es decir, seguimos yendo 1.250 euros por debajo en tiempo, vamos mal en plan y seguimos perdiendo 3.250 euros. ¿Qué ocurre? Que aquí nuestro índice de desempeño ha subido. ¿Por qué? Porque la diferencia a nivel porcentual ya no es tanta. Seguimos con 1.250 euros, pero de más importe. Entonces pasamos del que teníamos antes a un 0,87. Antes teníamos, no lo recuerdo, un 0,8 y un 0,62, pues ahora pasamos a tener un 0,87, con lo cual hemos mejorado, no vamos tan retrasados y hemos pasado a 0,72 de coste. Es decir, bueno, seguimos estando muy por encima de los costes, pero ya no son esos 40.000, ¿no? Entonces hacemos los cálculos y el proyecto seguimos estando por encima, no lo vamos a poder ejecutar en 12 meses, pero ya tampoco en 15. Ahora ya bajamos a 13,71. Y el presupuesto ya no son los 40.000, tampoco son los 25.000, ¿no? Son 34.000, casi 300. Entonces, esas son las conclusiones, ¿vale? Del mes 3 al mes 6
hemos crecido en velocidad. Vamos bien, o sea, vamos mejorando, ¿no? Si seguimos así, a ver qué podemos recuperar. ¿Sí? Y entonces nos vamos al mes 9 con estos datos. Y en el mes 9 vemos que, que la desviación de tiempo ya pasa a ser de 1.000 euros. La desviación de costes es de 3.600. Pero bueno, pero sí que es verdad que ya vamos sobre unos datos mucho mayores, ¿no? Entonces la desviación, si veis en el cronograma, ya es de un 0,95 y hay muy poquita desviación, ¿no? Fijaros, el tiempo final en el mes 9 ya no va a ser 12 meses, pero un poco más de 12 meses y medio. Bueno, aquí hemos mejorado bastante, incluso a nivel de presupuesto, no a nivel de costes final. La proyección final es que ya no son los 40.000 ni los 32.000 que creo que eran de antes, o 34.000. Sigue siendo por encima de 25.000, pero bueno, ya tenemos un índice de desempeño del coste de 0,84, ¿no? Ya nos vamos a 29.700. Estos 3 meses hemos seguido mejorando. Y además, en el mes 9 ya nos piden sacar el rendimiento que tenemos que llevar para poder cumplir el presupuesto. Es decir, lo que nos queda, que son 3 meses de proyecto, qué rendimiento del equipo deberíamos de tener para poder llegar a esos 25.000 euros, ¿no? Y el rendimiento que nos da es de un 2,5, con lo cual es muy complejo. Es decir, para poder bajar de los 29.000 a los 25.000, estamos diciendo que por cada euro que gastemos tenemos que generar 2,5 euros de valor. Es decir, que por cada euro el valor ganado tiene que ser 2,5. Sí que es verdad que en el del mes 3 al 6 y del 6 al 9 hemos mejorado la eficiencia, es decir, la relación euro gastado, euro ganado ha sido mucho mayor, pero ojo, 2,5 igual es bastante, ¿no? Esas son un poco las conclusiones que podemos sacar en el nivel 9, el mes 9, perdón. Y en el último mes, en el mes 10, en el último mes de análisis que nos piden, ¿vale? Pues aquí que vemos, pues que todavía hemos ido mejorando. Oye, vamos bien, ¿no? Ya solo tenemos una desviación de tiempo de 500 euros. Tenemos una desviación de coste de 2.000 euros. Nuestro índice es de 0,97. Ya estamos muy cerquita del 100%. Fijaros, ya no es el 12,6 meses. Ya vamos a hacerlo en 12 meses y semana, o semana y poco. Entonces, bueno, quizás eso incluso podemos, al mes 12, que ya no nos pide el cálculo, incluso a lo mejor lo podríamos cubrir, ¿no? Y el CPI, los costes, oye, ya tenemos 2.000 euros de diferencia, ¿no? Ya hemos llegado a un 0,91. Oye, pues vamos fenomenal. El TCPI, el rendimiento para cumplir con el presupuesto de 25.000 euros, que nos dice que por cada euro que gastemos, tenemos que generar dos de eficiencia. Hemos logrado bajar medio punto de esa eficiencia, ¿no? Antes era en el mes 9, era por cada euro 2,5, ahora por cada euro 2. Oye, no vamos mal. Y además en el mes 10 nos dicen que la compañía nos dice, vale, hay como mucho, 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 podéis gastar 1.500 euros más. O sea, el nuevo presupuesto máximo es de 26.500 euros. Por lo tanto, el, el coste final, el EAC que tenemos que llegar, sí o sí nos han dicho, porque es el máximo coste que podemos cubrir y nos busquemos la vida, son 26.500 euros. Por lo tanto, el EAC a mes 10 ya no es el cálculo que hacíamos. Ahora es lo que nos han dicho. En lo que había más 1.500, no puede haber más. Pues el EAC se transforma en que si aquí el EAC lo calculábamos, acordaros, como la relación entre el presupuesto con el índice de desempeño del coste, ¿no? Aquí ya no, aquí lo que nos han dicho es, no vais a tener un duro más de 26.500. Buscaros la vida, ¿no? Entonces, ¿cuál es el TCPI, el rendimiento? ¿Qué es lo que necesitamos cumplir para llegar a este EAC? Es decir, si para llegar al presupuesto era por cada euro, tenemos que lograr dos, pues para cada euro con este nuevo presupuesto de 26.500 tenemos que lograr 1,14. Si os fijáis, la proyección en el en el mes 10, es que la desviación de coste era de 2.000 euros. Aquí nos han dado 1.500 más de presupuesto. Ese 0,14 es, señores, señoras, tenemos que bajar en 2 meses esos 500 euros. ¿Vale? Ese es mucho más realista. Es decir, vale, pues si ya del mes 9 al mes 10 hemos bajado 0,50 y ya vamos muy apurados, del mes 10 al mes 12 tenemos que bajar ese 0,14.
No sé si lo veis un poco, ¿no? Entonces, al final, el resultado de la tabla que se nos pide eh, es este. Este es el resultado de la actividad. ¿Sí? ¿Alguna duda que tengáis? ¿Se ha entendido un poco? No me ha dado tiempo, como os digo, que las habéis entregado antes de ayer a última hora, entonces tengo pendientes de corregirla, pero a ver, una actividad que es entretenida porque sí que tiene muchos casos y ahora te doy más presupuesto y ahora hacemos esto, etcétera, y que es muy útil para que os vayáis familiarizando con todos los conceptos de lo que es la gestión de costes del proyecto, ¿no? Que es algo que también que es muy importante. Vale. No sé si tenéis alguna duda del tema, de la actividad. Antes de cerrar, me he pasado 5 minutos, me vais a disculpar. Si no tenéis ninguna duda, cerramos aquí la sesión, pero sí que os pediría que me confirméis si hay alguna duda o no. Todo ok, dice Vladimir, pues fenomenal. Pues nada, corto grabación. Espero que os haya gustado la sesión. Este es uno de los, como os digo, uno de los temas más importantes, ¿vale? Os invito a que profundicéis en ello. Y sin más, pues os deseo muy buena semana y nos vemos en la siguiente clase. Un saludo.